La suerte parecía sonreír a Ainz después de todo. Había logrado llamar la atención de una persona influyente en la ciudad y era justo la persona sospechosa que quería vigilar debido a su llamativo talento innato. Este viaje sería la oportunidad perfecta para descubrir su verdadero rostro y determinar con claridad su nivel de amenaza que, para empezar, parecía ser más bien bajo. ¿Cuáles crees que son las intenciones ocultas de Enfiria al contratar a este desconocido aventurero y su recién formado grupo? Quédate conmigo si deseas descubrirlo, pues yo soy Arkham Free y te doy la bienvenida a estas misteriosas y confusas tierras en el lado oscuro del Internet. Acomódate en tu asiento, toma un poco de la felicidad que te ofrezco, que ahora continuamos con Overlord, volumen 2. El Guerrero Oscuro, capítulo 2, parte 1. Había dos rutas de Errantel hacia el pueblo de Carne si se viajaba en un carruaje tirado por caballos. Luego de ir al norte, mantenerse a la derecha abrazando el borde del bosque o ir al este y luego girar hacia el norte. Esta vez habían escogido la primera ruta, ya que había una mayor posibilidad de encontrar monstruos yendo por el borde del bosque. Tomar este camino era la decisión equivocada desde el punto de vista de un guardaespaldas. E incluso así, todos habían decidido usar esta ruta. Esto era debido a que Ainz debía cumplir su promesa de cazar monstruos hecha a Peter. Aunque había mucho más que perder que ganar, habían escogido este camino sin mucha preocupación, ya que Momón y Navel estaban allí. Adicionalmente, la demostración que había hecho Narveral al lanzar el hechizo de nivel 3, Relámpago, antes de dejar la ciudad, había sido un factor importante en la decisión. Y, técnicamente, no estaban entrando al bosque. En lugar de eso, viajaban por el borde entre el bosque y la planicie, así que los monstruos que podrían encontrar no serían tan fuertes. Con la habilidad combinada del grupo, deberían ser capaces de manejar cualquier problema. Además, al tomar esta ruta, los monstruos que encontrarían permitirían a los miembros del grupo verificar las habilidades de combate de los otros. Con estos puntos en mente, habían decidido tomar esta ruta. El sol había alcanzado su punto más alto desde que salieron de Errantel. Ellos podían ver un denso y primitivo bosque a la distancia. Las frondosas ramas de los árboles gigantes eran tan densas que no dejaban la luz del sol penetrar en este. Esta visibilidad reducida producía la ilusión de que el lugar era tragado por la oscuridad y que los espacios entre los árboles eran enormes fauces aguardando a que su presa se acerque. Estas cosas provocaron que el grupo se sintiera inquieto. El grupo adoptó una formación y rodearon el carruaje mientras avanzaba. El conductor, por supuesto, era Enfiria. El ranger, Luke Luther, estaba al frente del carruaje, el guerrero Peter a la izquierda, el druida Dain y el encantador mágico Ninja a la derecha, mientras que Ainz y Narveral iban atrás. Debido a que el campo de visión era amplio y despejado, ninguno se encontraba en guardia. Sin embargo, Peter se había puesto más serio en este punto. Momon-san, de aquí en adelante entraremos en un área peligrosa. No encontraremos monstruos que nos den muchos problemas, pero para estar seguros debemos ser cuidadosos. Entendido. Ainz asintió y pensó en algo. Si este fuera un juego, el tipo de monstruos con los que se podrían encontrar dependería del lugar, pero la realidad era diferente. Solo Dios sabía qué tipo de enemigos difíciles se presentarían. Basándose en la experiencia de la batalla de Carne de hace unos días y de acuerdo a la inteligencia revelada por los interrogatorios de los prisioneros de la escritura de la luz solar,
Ainz tenía confianza en su propia fuerza, pero ese era su poder como encantador mágico. Actualmente estaba llevando una armadura forjada con magia y por tanto no podía usar la mayoría de sus hechizos. Con su fuerza suprimida, ¿acaso podría seguir jugando el papel de un guardaespaldas competente? No solo eso, pero las condiciones de victoria para un tipo de trabajo como este no era derrotar al enemigo, sino proteger a su cliente en todo momento. En este caso, en Firia, Ainz se sentía intranquilo pensando en estas cosas. Planeaba desaparecer su armadura si se producía alguna crisis, pero al hacerlo, se vería forzado a matar a sus compañeros o a alterar sus memorias. Ainz no deseaba que algo así sucediera. Simplemente eran demasiadas molestias. Giró la cabeza y observó a Narveral, quien asintió al sentir su mirada. Habían discutido de antemano y si se veían en un aprieto, Narveral usaría magia de alto nivel hasta el nivel 5 y con eso esperaban solucionar el problema. Si esto no fuera suficiente, Ainz se desharía de su armadura y pelearía en serio. Viendo al dúo intercambiar miradas con Ainz, todavía llevando su casco puesto, Luther malinterpretó la situación y bromeó con Narveral. Todo estará bien, no te preocupes. Mientras no hayan sorpresas, no será muy difícil. Conmigo avistando el área, ningún enemigo nos tomará por sorpresa. Así que, Nabel-chan, soy fuerte, ¿verdad? Narveral ignoró a Luther y con expresión seria dijo: Momon-san, ¿puedo aplastar a esta forma de vida inferior? ¡Qué palabras tan frías, Nabel-san! Todos sonrieron embarazosamente mirando a Luther, quien estaba haciendo un gesto de pulgares arriba y no reaccionó ante la cruel respuesta de Narveral. Todos asumían que Narveral solo consideraba formas inferiores de vida a personas específicas y no a toda la humanidad. Ainz rechazó el sincero pedido de Narveral y sintió que su inexistente estómago le dolía un poco. En este momento estaban viajando con humanos, así que deseaba que ella se guardara ese tipo de pensamientos para sí misma. Enfiria pareció malinterpretar algo e intervino. Todo estará bien. De aquí en adelante estamos entrando al territorio del rey virtuoso del bosque, un poderoso monstruo. A menos que seamos terriblemente desafortunados, no encontraremos a ningún monstruo. ¿El rey virtuoso del bosque? Ainz recordaba la información que había obtenido en el pueblo Carne. El rey virtuoso del bosque era un monstruo capaz de usar magia, poseedor de un increíble poder. Vivía en lo profundo del bosque, por lo que había muy pocos reportes de testigos. Algunos decían que era un monstruo de varios cientos de años con 4 patas, de color blanco plateado y una cola de serpiente. Quiero conocerlo. No estoy seguro de si los rumores sean ciertos, pero podría poseer una vasta información, ya que ha estado vivo por tanto tiempo. Tiene el título de Rey Virtuoso del Bosque después de todo. Si pudiera capturarlo, reforzaría las fuerzas de Nazarick. Ainz se imaginaba la apariencia del monstruo en su mente. Un monstruo que parecía un mono, un orangután, con una serpiente en lugar de cola. ¿Existían monstruos de ese tipo? Pensando en si en Yggdrasil había un monstruo parecido, Ainz finalmente encontró la respuesta. Es un Nue. Su apariencia debería ser la de un mono con el cuerpo de un tanuki, las extremidades de un tigre y una cola de serpiente. No estoy seguro si será un monstruo de Yggdrasil, pero pudo haber sido invocado igual que esos ángeles.
Mientras Ainz pensaba sobre el Nue en Yggdrasil, Luke Luther habló con Narveral en un tono juguetón de nuevo. Si cumplo mi trabajo sin cometer ningún error, ¿podría la bella Nabel-chan cambiar su actitud hacia mí? Narveral chasqueó la lengua con desagrado. Luke Luther actuó como si se sintiera herido, pero nadie lo consoló. Todos trataban sus interacciones como comedia. Bajo el abrasador sol, el grupo conversaba tranquilamente mientras avanzaba. Sus botas estaban manchadas con el jugo de la hierba que pisoteaban, el cual desprendía un prominente olor. Mirando al grupo limpiar su sudor, Ainz estaba agradecido por tener el cuerpo de un no muerto. No le afectaba el brillante sol y no estaba cansado de llevar su pesada armadura. Solo Luke Luther permanecía animado, bromeando mientras el grupo se movía en silencio. Escuchen todos, no hay necesidad de ser tan cuidadosos, ya que yo estoy vigilando el área. Nabel-chan confía en mí, solo miren qué calmada está. No es debido a ti, es porque Momon-san está aquí. Narveral frunció el ceño. Pensando que las cosas se podrían salir de control, Ainz puso su mano en el hombro de Narveral y la expresión de ella se volvió cálida instantáneamente. Observando eso, Luke Luther preguntó: ¿De verdad Nabel-chan y Momon-san son pareja o no? ¿Pareja? ¿Qué estás diciendo? Ese es el rol de Albedo-sama. ¡Tú! Ainz gritó. ¡Hablas demasiado, Nabel! Con los ojos bien abiertos, Narveral cubrió su boca con ambas manos. Ainz tosió y habló fríamente. Luke Luther-san, ¿podrías, por favor, no hacer suposiciones sin fundamento? Disculpa, solo bromeaba. ¿Podría ser que Momon-san ya tiene una pareja? La forma en la que Luke Luther hacía la reverencia al disculparse sugería que no lo sentía en lo absoluto, pero Ainz ya no estaba tan molesto como antes. Escoger a Narveral como compañera había sido una decisión realmente estúpida. Pero a pesar de que había escogido a la persona equivocada, Ainz realmente no tenía otra opción, ya que en este momento ella era la única en quien podía confiar. Casi todos los NPCs creados en Ainz All Gone eran heteromorfos. Solo algunos de ellos podrían pasar desapercibidos en una ciudad humana. Narveral estaba pretendiendo ser humana y por lo menos tenía la apariencia de una. Pero Ainz había olvidado tener en cuenta su personalidad. Por cómo se veían las cosas, tal vez aquella otra sirvienta de combate, Lupus Regina Beta, habría sido una mejor opción, pero ya era tarde para eso. Debido a su error, Narveral estaba pálida, así que Ainz gentilmente le dio unas palmaditas en la espalda para calmarla. Un buen superior debe ser capaz de perdonar el primer error de sus subordinados, pero si seguía equivocándose, tendría que darle una adecuada reprimenda. Si se deprimía debido a un error, entonces la misión podría verse afectada negativamente. Más importante aún, ella solo había mencionado el nombre de Albedo. No había necesidad de alterar las memorias de los demás por algo tan simple. Probablemente. Luke Luther, deja déjate de tontear y mantente alerta. Entendido. Momon-san, estoy apenado por la rudeza de mi compañero. Está mal hacer conjeturas sobre los asuntos de otro. No te preocupes. Si podemos tener eso en mente en el futuro, podemos olvidarnos de este mal momento. Los dos miraron la espalda de Luke Luther y lo oyeron murmurar. Ahora Nabel-chan me odia.
Su opinión sobre mí es completamente negativa. Su cabeza estaba tristemente agachada. Este tonto. Le daré un semor más tarde. Por ahora, pretendamos que no oímos nada. Bueno, lo dejo en tus manos. Ya que Luke Luther está de guardia, dejémosle trabajar. Me gustaría, sin embargo, averiguar algunas cosas. No hay problema. Ya que te causó problemas, dejemos que trabaje para compensarte. Luego de que Peter sonreía en reconocimiento, Ainz caminó hacia el lado de Ninja y Dain, donde cambió posición con Dain, quien entonces se colocó al lado de Narveral. Tengo unas cuantas preguntas relacionadas a la magia. Luego de que Ninja asintiera, Ainz preguntó. Enfiria miraba también, interesado en la pregunta de Ainz. Si alguien estuviera hechizado o controlado con magia, ¿esa persona podría divulgar información confidencial? ¿Hay algún tipo de contramedida para esa situación? ¿Algún tipo de hechizo que mate a la persona condicionalmente? Solo unos segundos después de responder unas cuantas preguntas. Nunca he oído de ese tipo de magia. Ainz se volteó y miró a Enfiria. Yo tampoco. Existe magia que puede usarse para corregir o reforzar algo que puede activarse luego de un periodo determinado de tiempo, pero no llega al extremo de lo que mencionas. Ya veo. Ainz estaba decepcionado de no oír las respuestas que esperaba, y así el problema de cómo usar a los sobrevivientes de la escritura de la luz solar tendría que esperar. Los sobrevivientes eran unos pocos, pero sería un desperdicio deshacerse de ellos. Para entender la teoría mágica detrás de el por qué los miembros de la escritura de la luz solar desaparecían luego de morir, habían realizado disecciones en algunos de ellos mientras todavía seguían vivos. Lo que había sido realmente un desperdicio, ya que morían demasiado fácil. ¿No sería lo mejor extraer cuanta más información pudieran de ellos? Perder a una persona significaba tirar al tacho la oportunidad de hacer 3 preguntas. Lo más lamentable era que Nigun fue el primero en morir. Habían perdido a la persona que probablemente guardaba la mayor cantidad de información luego de hacer unas cuantas preguntas simples. Pero este fallo le enseñó a Ainz que simplemente usando el conocimiento que tenía de Yggdrasil no era suficiente para enfrentarse a este mundo. Así que la muerte de Nigun no fue un completo desperdicio. Era mejor ver el lado positivo de las cosas, ya que también había aprendido muchas cosas de sus errores. Mientras seguía pensando distraídamente en eso, Ninja continuó. Sea como fuese, mi conocimiento sobre la magia es bastante limitado. Los encantadores mágicos respaldados por un país tal vez sean capaces de crear un hechizo así. Los sacerdotes de la teocracia Slane reciben la educación mágica basada en fe. El imperio tiene escuelas mágicas basadas en hechicería para místicos, brujos y magos. ¿No sería sorprendente que en algún otro estado como la República Agrand hubieran seres capaces de usar incluso magia de dragones? Ya veo. Con el apoyo de una nación entera, no sería sorprendente que apareciera todo tipo de magia. De la información que había obtenido anteriormente, sabía que la República Agrand era un estado formado por semihumanos donde las políticas eran decididas por un grupo de concejales. Los más notorios eran los 5 concejales dragón, que, se decía, eran muy poderosos. La República representaba una potencial amenaza para la teocracia Slane, quienes abogaban por el principio de la supremacía humana. Ainz estaba interesado en este país, pero todavía se encontraba preparando sus fuerzas y no podía darse el lujo de investigarlo.
Solamente para llevar a cabo sus planes actuales había sido necesario usar muchos de los recursos de Nazarick. ¿Puedo preguntarte algo más? Ainz le preguntó a Ninja otras cosas y se sintió satisfecho. Luego le preguntó a Peter y a Ninja otras cosas más, lo que causó que los otros miembros de las Espadas de la Oscuridad los miraran como un tipo de expresión que decían: siguen conversando. Hablaron sobre hechizos, artes marciales, aventureros, noticias de naciones vecinas, en general de una amplia gama de temas. Aunque Ainz debía formular estas preguntas cuidadosamente, las respuestas eran muy útiles. Ainz estaba confiado en que había aprendido muchísimo más sobre este mundo, sin embargo no era suficiente. Luego de aprender una cosa, Ainz tenía muchas más preguntas, especialmente cuando el tema era referente a la magia. Un mundo construido con magia como una de sus bases era realmente diferente, lo que sorprendía mucho a Ainz. Las mayores diferencias sobre el nivel de la civilización. A Ainz le parecía que se encontraban en la Edad Media, pero en realidad el mundo estaba relativamente unas cuantas generaciones detrás del propio mundo de Ainz. Algunas cosas ya habían alcanzado el nivel moderno. Todos estos desarrollos se habían dado debido a la existencia de la magia. Luego de conocer esto, Ainz se dio por vencido en su intento de investigar la tecnología de este mundo. Era imposible comparar un mundo que se había desarrollado con magia a un mundo científico. Se usaba magia para producir sal, azúcar y especias, y la gente también usaba hechizos en la agricultura para restaurar los nutrientes de los campos de cultivo en lugar de implementar el método de rotación de cultivos. Y algo increíble era que el océano no era salado. Esta información era completamente diferente a lo que Ainz entendía como sentido común. Él, cuidadosamente, había satisfecho su curiosidad. ¿Pero ustedes han satisfacido su curiosidad hasta el momento? Déjamelo saber en la caja de los comentarios. ¿Qué preguntas hubieran hecho ustedes y cómo las habrían formulado para no levantar sospechas sobre ustedes mismos? ¿Serían capaces de mantener una conversación tan fluida con un habitante del Nuevo Mundo con el poco conocimiento que tenía Ainz en su poder? Déjamelo saber en la caja de los comentarios, donde también puedes compartir tus opiniones, sugerencias, críticas, amenazas de muerte, lo que desees. Créeme que te estaré leyendo. Muchas gracias a mi hermosa esposa por siempre apoyarme en este proyecto y muchas gracias a ti por llegar hasta el final del video. Recuerda darle me gusta, compartirlo y comentar cualquier cosa. Y si no sabes qué comentar, pon esponjosidad esponjosa en la caja de los comentarios, así sabré que llegaste hasta acá. Recibe mi sacrosanta bendición y nos vemos en una próxima emisión. No sin antes recordarte que seas un buen amigo, un buen hermano, un buen hijo, pero por sobre todas las cosas, una buena persona. Hasta la próxima. Adiós.